Ahí está ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a terminar los pendientes. Estamos construyendo a la integral de Darboux. Y faltó demostrar un lema, faltaron algunas ideas geométricas. Entonces, eso lo vamos a hacer. Y también vamos a ver ejemplos de cómo demostrar que una función, damos una función, y cómo demostrar que esa función es Darboux integrable. A través de la definición de función integrable, que ahorita vamos a dar nuevamente. Eso vamos a hacer, los pendientes, y dar ejemplos de funciones integrables y funciones que no son integrables. También tenemos que ver cómo demostrar que una función no es integrable. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Va? Bueno, aquí un pequeño repaso de lo que hicimos la clase pasada. Este teorema lo demostramos la clase pasada, que decía, tenemos una función definida en un intervalo a coma b subconjunto de R en R. La función que se le pide, que sea una función acotada. Entonces ocurre que para cualesquiera PQ particiones del intervalo a coma b, tómalas como tú quieras, siempre la suma inferior de f respecto a la partición P es menor o igual a la suma superior de f respecto a la partición Q. ¿Eso cómo se ve geométricamente? Nos faltó hacer la interpretación geométrica. Se hizo la prueba, que fue muy fácil, consecuencia de dos lemitas, pero geométricamente, ¿esto cómo se ve? Bueno, se ve de la siguiente manera. Aquí puse dos particiones, se me ocurrió tomar estas nada más para el ejemplo gráfico. La partición P es esta, aquí está señalada, ¿no? Tiene 6 puntos. La partición Q tiene menos, tiene 5 puntos. Eso no importa cómo las tomemos, ¿eh? El resultado se va a seguir cumpliendo. Entonces, ¿qué tenemos? Las sumas inferiores, ¿quiénes serían? Las sumas inferiores respecto de P serían los rectángulos que están de morado. Todos los rectangulitos de morado. Ahí están calculadas las sumas inferiores. Si se dan cuenta, fíjense en el primer rectángulo. En el primer rectángulo, ¿qué altura estamos tomando? El ínfimo de la función, justo en este intervalito base, ¿no? En el T0, T1. Después en el T1, T2, ¿qué altura tenemos? El ínfimo de la función nuevamente, restringidos al intervalo T1, T2. Bueno, calculamos todos esos ínfimos, hacemos la suma de las áreas de cada uno de esos rectángulos y sabemos que eso intuitivamente, ¿qué son? Son las sumas inferiores, ¿ok? ¿Y las sumas superiores cuáles son? En este caso son rectángulos que están en café. Ajá, son rectángulos que están en café. Son rectángulos que están en café. ¿Y qué pasa? Pues gráficamente se ve que los rectángulos que están en café, que corresponden a las sumas superiores, cubren a la gráfica de la función. Por lo tanto, intuitivamente, las sumas superiores tienen mayor área que el área que queda debajo de la gráfica de f y quedan por encima también de las sumas inferiores, que es justamente lo que dice el resultado, ¿no? Las sumas inferiores son menores o iguales que las sumas superiores, sin importar la partición P y Q que nos tomemos. Tómalas como quieras. Toma P muy fina, toma la partición Q como la menos fina de todas. ¿Cuál es la partición menos fina de todas? La que tiene el punto A y el punto B, a los extremos. Y se va a seguir cumpliendo esta desigualdad. ¿Ok? Eso es lo que vimos la clase pasada. Se probó la interpretación geométrica, aquí está. Aquí se ve que las sumas inferiores quedan por debajo del área de la gráfica de f, debajo de la función, y el área debajo de la gráfica de f es menor o igual que las sumas superiores. Es un gráfico, un dibujito que ilustra lo que dice el teorema. ¿Ok? Bueno. Voy a bajar tantito. Si hay dudas de esto, díganme, por favor. ¿Va? Si hay dudas, me dicen. Voy a bajar tantito. De aquí surgió un corolario. Voy a bajar. Déjenme ver una pregunta del chat. Profe, en donde dice intuitivamente, ¿no deberían ser las sumas superiores de F respecto a Q? Claro que sí. Claro que sí. Gracias por la observación. Ahí está. En donde dice intuitivamente, la suma superior de F debe ser respecto a Q. Ya está corregido. ¿Ok? Bueno, bajo tantito.
Porque es justo lo que dice el teorema, ¿no? Es justo lo que nos está diciendo este resultado. Voy a bajar tantito. Bajamos. Y también vimos este corolario. ¿Qué tenemos? Tómate una función f del intervalo a, b en los reales acotada. Recuerden que todas las funciones con las que vamos a trabajar en toda esta parte son funciones definidas en un intervalo cerrado y son funciones acotadas, ¿ok? ¿Qué dice el primer inciso? Considera el conjunto de todas las sumas inferiores. O sea, por cada partición, velo así, por cada partición queda determinada una suma inferior, ¿ok? Considera todas las posibles sumas inferiores. Ese conjunto es un conjunto de números reales, porque las sumas inferiores son un número real. Entonces, mete en una bolsa, mete en un conjunto a todas las sumas inferiores. ¿Ok? Ese conjunto, lo que dice el inciso A, es que está acotado superiormente por cualquier suma superior. Que toma cualquier suma superior con cualquier partición y esa suma superior acota superiormente a el conjunto de sumas inferiores. ¿Ok? Y el inciso B, ¿qué dice? Algo parecido, pero con las sumas superiores. El conjunto, ahora de las sumas superiores, está acotado inferiormente por cualquier suma inferior. Y el inciso C, ¿qué nos dice? Bueno, ocurre que el supremo, como el conjunto de sumas inferiores, está acotado superiormente. ¿Nosotros qué podemos concluir? Que por el axioma del supremo, el conjunto de sumas inferiores tiene un supremo. ¿Estamos de acuerdo? Y por el teorema del ínfimo, el conjunto de las sumas superiores tiene un ínfimo. ¿Ok? Entonces, ¿qué relación tiene el supremo de las sumas inferiores con el ínfimo de las sumas superiores? La relación es justo la que indica el inciso C. El supremo del conjunto de sumas inferiores de F respecto de P es menor o igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores de F respecto a la partición P, donde P es una partición, es cualquier partición en el intervalo A, B. ¿Ok? Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Pues se ve justamente de esta manera. En una bolsa, en un conjunto, estamos metiendo a todas las sumas inferiores. En otro conjuntito, que es el morado, estamos metiendo a todas las sumas superiores. Cuando tú le tomas el supremo a las sumas inferiores, ese supremito queda por debajo o es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores. Eso es lo que dice el inciso C. Y gráficamente, pues se ve de esta manera, ¿no? Tratando de dar una idea visual de lo que está pasando, pues se vería más o menos de esta forma. ¿Ok? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Si hay dudas, me dicen, por favor, ¿va? Esto también ya se probó. Bueno, bajo tantito. Y vamos a hacer unas observaciones que nos van a llevar a la definición de qué es una función de Darboux integrable. Bueno, ¿qué tenemos? Ya sabemos que para cualesquiera dos particiones en el intervalo A, B, tú tomas dos particiones, siempre la suma inferior de F respecto de P es menor o igual a la suma superior de F respecto de Q. Eso ya se demostró. Es lo que acabamos de comentar. Una idea intuitiva es lo del área de la función, lo que queda, el área debajo de la gráfica de F. Intuitivamente, el área debajo de la gráfica de F se queda en medio de las sumas inferiores y las sumas superiores. Aquí déjenme cambiar una cosita. Aquí le cambio por una partición Q. P y Q no tienen por qué ser iguales. Le cambié en el punto 2, ¿no? Entonces, el área debajo de la gráfica de F se queda entre la suma inferior, las sumas inferiores, y entre las sumas superiores, sin importar quién sea P y Q, particiones del intervalo A, B. Punto 4, punto 3 ahora. Algo que se probó también. Bueno, eso es lo que nos falta probar. Esto nos falta probar. Conforme refinamos a las sumas inferiores, o sea, si tomamos particiones cada vez más finas, ¿qué pasa con las sumas inferiores? Se van haciendo cada vez más grandes. Ajá. Eso nos falta probar, que es el lema 1 de la clase pasada. Y conforme refinamos a las sumas superiores, ¿qué les va pasando? Dijimos que se van haciendo cada vez más y más chicas. ¿Ok? Otra idea intuitiva, que es el último punto. ¿Qué pasa cuando, las sumas inferiores, conforme se van haciendo más finas, se van haciendo más grandes, pero siempre quedan por debajo del área de la función, del área debajo de la gráfica de F.
Entonces, una idea intuitiva que hemos visto, o sea, con todos los diagramitas que hemos hecho, es que conforme vamos refinando a la partición, las sumas inferiores se tienen que aproximar al área, al área debajo de la gráfica de F. Y las sumas superiores, conforme vamos tomando particiones más y más finas, se aproximan al área debajo de la gráfica de F. ¿Esto qué motiva? ¿Esto qué nos dice? Bueno, que el área debajo de la gráfica de F tendría que coincidir con el supremo del conjunto de las sumas inferiores y también tiene que coincidir con el ínfimo del conjunto de las sumas superiores. Eso es lo que tiene que pasar en caso de que la función f tenga área debajo de la gráfica. Si la función tiene área debajo de la gráfica, entonces el supremo del conjunto de las sumas inferiores debe de coincidir con el ínfimo del conjunto de las sumas superiores. ¿Ok? ¿Esto qué motiva? O sea, la idea intuitiva del área, este argumento que dimos, motiva a dar a la siguiente definición, que es la definición de función integrable. Voy para allá. ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Voy a bajar tantito. Bajo, bajo, bajo. Y vamos a dar la definición de función integrable. ¿Ok? Entonces, va la definición. Esta definición es la de Darboux. ¿Ok? ¿Qué dice la definición? Bueno, vamos a considerar una función f definida en un intervalo a coma b, subconjunto de los reales en los reales. Vamos a pedirle a la función que sea acotada. Decimos que f es integrable o Darboux integrable sí y solo sí. A ver, déjenme ver el chat rápidamente. Ok. Decimos que f es Darboux integrable. Ah, no, perdón. A ver. Alguien pregunta, ¿cómo le hacen para entrar a la llamada y tener una imagen en lugar de la cámara? ¿Alguien sabe cómo hacer eso? ¿Alguien que le pueda ayudar al compañero Rodrigo Gómez, por favor? Bueno, si no, ahí veo ahorita cómo se hace eso. ¿Va? Bueno, entonces, f es Darboux integrable. Sí, solo sí sucede lo siguiente. Sí, solo sí, el supremo del conjunto de las sumas inferiores de f respecto a la partición P, donde P es cualquier partición en el conjunto de particiones del intervalo A, B, ese supremo es igual al ínfimo del conjunto de las sumas superiores de f respecto a la partición P, donde P es cualquier partición del intervalo A, B. O sea, para que una función sea integrable, el supremo del conjunto de las sumas inferiores debe coincidir con el ínfimo del conjunto de las sumas superiores. ¿Ok? En caso de que ocurra eso, en caso de que el supremo de las sumas inferiores sea igual al ínfimo del conjunto de las sumas superiores, entonces a ese número común lo vamos a llamar la integral de A a B de f de x de x. En tal caso, al valor común lo vamos a denotar de la siguiente manera. De esta forma. ¿Quién es ese valor? Ese valor es este supremo. O el ínfimo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos dos números estamos suponiendo que son iguales, ¿no? El supremo del conjunto de las sumas inferiores, estamos suponiendo que es igual al ínfimo del conjunto de las sumas superiores. En caso de que suceda eso, a ese valor común es al que se le conoce como la integral. Este valor sería la integral de f. La integral de a b
Integral de f de f. La integral de f, simplemente. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tú tienes una función acotada. ¿Ok? Para que sea Darboux integrable, ¿qué tiene que pasar? Que el supremo del conjunto de sumas inferiores sea igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores. A ese valor común, ese valorcito, el supremo de las sumas inferiores, que es igual al ínfimo de las sumas superiores, a ese valor común se le conoce como la integral de f. Es la integral de a a b, la integral de a a b, de f de x de x. ¿Quién es A y quién es B? Pues son los extremos de tu intervalo, ¿ok? Son los extremos de tu intervalo. ¿Y este valor quién es? Pues el supremo o el ínfimo, ¿ok? Siempre y cuando coincidan. Siempre y cuando coincidan estos valores. Nosotros lo que sabemos, voy a subir tantito, nosotros lo que sabemos es que siempre, para cualquier acotada, el supremo del conjunto de sumas inferiores es menor o igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores. Eso siempre, para cualquier función acotada. Pero se puede dar el menor estricto. Existe la posibilidad de que se dé el menor estricto. Bueno, ¿cuándo se da la igualdad? Cuando se da la igualdad del supremo y el ínfimo, es cuando decimos que la función es Darboux integrable. Cuando el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores, entonces decimos que la función es Darboux integrable. ¿Ok? Y este valor... sí, pero alguien dice, ¿también cuando f es continua? Sí, pero eso lo vamos a ver después. Vamos a ver que más adelante, que eso más adelante va a ser el jueves, vamos a ver que toda función continua debe de ser integrable. Toda función monótona, no estrictamente, simplemente monótona, ya sea creciente o decreciente, también es integrable. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y hay funciones que no son continuas, pero son integrables. O sea, las integrables son el conjunto de funciones integrables es un conjunto más grande que el conjunto de las funciones continuas. Porque toda continua es integrable. Pero no toda integrable tiene por qué ser continua. ¿Ok? Bueno, pero eso lo vamos a ver después, más adelante, más adelante. Ahorita estamos en la definición de función de Darboux integrable. ¿Ok? Si está bien, hay dudas, bueno, esa es la definición. Y ahora lo que sigue es pues dar ejemplos. Ejemplos de funciones que son Darboux integrables, ejemplos de funciones que no son Darboux integrables, y demostrarlo, por supuesto, hacer la demostración correspondiente. Si es Darboux integrable, demostrarlo ¿cómo? Pues tenemos que ver que el supremo del conjunto de sumas inferiores es igual al ínfimo del conjunto de las sumas superiores. ¿Ok? Vamos a hacerlo con cuidado. Vamos a empezar con ejemplos muy sencillos. La función constante. Después la identidad. Después la x cuadrada. Ya el ejemplo más complicado será la x a la n, que ese no sé si lo hagamos en clase o suba un video donde desarrollo ese ejercicio. No sé, eso lo tengo que pensar yo un ratito. Y también vamos a ver ejemplos de funciones que no son Darboux integrables. Por ejemplo, las funciones de tipo Dirichlet no son Darboux integrables y otros ejemplitos más que hay por ahí. ¿Va? Bueno, voy a empezar con los ejemplos. Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Va? Bajo. Bajo. Y vamos a empezar con los ejemplos. Primer ejemplo. Ejemplo 1. Vamos a tomar la siguiente función. Vamos a escribirlo así. No. Yo creo que te refieres a bueno, alguien preguntó. ¿Ya definimos a las particiones regulares? Yo creo que te refieres a las particiones homogéneas. Y no, todavía no las hemos definido, pero para este ejemplo no es necesario. Después de este ejemplo, definimos lo que es una partición homogénea y, y las vamos a ocupar un montón. En casi todos los ejemplos usaremos particiones homogéneas. Y salvo en un ejemplo, tomaremos otro tipo de partición especial. Ajá. Una partición ya sabemos qué es, ¿no? Es un subconjunto finito, una partición del AB, del intervalo A, B, ya sabemos que es un subconjunto finito del intervalo A, B que tiene a los extremos. Ajá. Pero hay tipos especiales de particiones. Cierto tipo de particiones que cumplen propiedades especiales. Las vamos a ver más adelante. ¿Va? Déjenme ver el chat. A ver. Ok.
Como ejemplo, solo es eso. Después vamos a ver eso con lo de la vaquita vestida uniforme. Lo vamos a ver aplicando, se prueba ese resultado usando teorema fundamental del cálculo. Ajá, y su prueba es muy, muy sencilla. También vamos a ver teorema de cambio de variable, consecuencia del teorema fundamental del cálculo, y de ahí surgen los métodos de integración. ¿Ok? Bueno, pero eso más adelante. Ahorita estamos apenas en la definición de función de Darboux integrable. ¿Ok? Sustitución trigonométrica también. Todo lo vamos a ver. ¿Va? Bueno, entonces el primer ejemplo que dice, demostrar que la función f definida en un intervalo a, b, el que tú quieras, cualquier intervalo a, b, en los reales, tal que la función que hace, a cada punto x lo manda a c, donde c es una constante. Demostrar que esa función es Darboux integrable en el AB y que su integral ¿a qué es igual? Es igual a C por B menos A. Que eso es lo más, digamos, si la integral realmente lo que calcula es el área debajo de la gráfica, pues es natural que la integral de una función constante, esa es una función constante, estamos de acuerdo. La integral de una función constante sea B menos A, la longitud del intervalo, por C. C es el valor de la constante, ¿no? Eso es lo más lógico. ¿Por qué? Vamos a hacer un dibujo. Aquí tenemos a nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos al intervalo AB. Y aquí tenemos a la constante, ¿no? La voy a dibujar positiva, no tiene por qué ser positiva, puede ser negativa, puede ser cero, pero para el dibujo, solo para el dibujo, la estoy dibujando como una constante positiva, ¿ok? Entonces, nos queda algo así, aquí está la constante, y estamos de acuerdo que, ¿cuál es el área debajo de la gráfica de la función constante? ¿Cuál es su área? Pues es fácil de calcular, ¿no? Porque ocurre que la región que queda debajo de la gráfica de una función constante es un rectangulito. Y los rectángulos es muy fácil calcular su área. Simplemente hay que saber cuánto mide su base, cuál es la longitud de uno de sus lados, cuál es la longitud de un lado adyacente al lado inicial, multiplicas las longitudes de esos lados y ya estuvo. Obtienes el área del rectángulo. En este caso, uno de sus lados, ¿cuánto mide? Uno de sus lados mide C. Otro de sus lados mide, que sería este mide B menos A. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto mide el área? ¿Cuánto vale el área de este rectángulo? El área de este rectángulo es igual a B menos A por C, que es justo lo que estamos diciendo que vale la integral. La integral de AB de f de x, estamos diciendo que vale C por B menos A. ¿Ok? Esa es una idea geométrica, lo que dijimos ahorita es una idea geométrica, pero bueno, se puede formalizar. ¿Ok? Así que vamos a demostrar que la función constante es Darboux integrable y que su integral es igual a C por B menos A. ¿Ok? Vamos a empezar. ¿Hay dudas? Si hay dudas, díganme, por favor. Déjenme ver el chat. Ok, ya. Bajo tantito. Y vamos a empezar con el ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una partición, la que sea. Tomamos una partición arbitraria. Sea P, una partición del intervalo a, B. Vamos a suponer que P tiene estos puntos. Supongamos que P es de esta forma. T0, T1, T2, hasta Tn, ¿no? Es una partición arbitraria, no estamos diciendo quién es T1, T2, Tn menos 1. N es un cierto número natural, tampoco estamos diciendo es 1, es 2, es 3, ¿no? Es una partición arbitraria. Lo único que sí debe cumplir la partición es que T0, ¿quién es? El extremo izquierdo del intervalo, y ¿quién es Tn? Es el extremo derecho del intervalo, ¿ok? Esas son las únicas condiciones que se le piden a la partición, y que sea un conjunto finito, ¿no? Bueno, ahora, vamos a hacer lo siguiente. Para cada i
punto y seguido, para cada i igual a 1 hasta n, ¿quién es m y f? Por definición, nosotros sabemos que mi minúscula f, ¿quién es? Es el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece al intervalo ti menos 1, ti. Pregunta, ¿con qué función estamos trabajando? Ok, por definición mi minúscula es ese ínfimo, eso es un hecho. Pero ¿qué función es, con qué función estamos trabajando? Estamos trabajando con la función constante, ¿no? Con esta. Entonces, ¿quién es el conjunto? ¿Cuál es el conjunto de los f de x con x moviéndose en ti menos 1, ti? Aquí vamos a hacer un dibujito. Nos paramos en ti menos 1, ti. Y tú calculas el ínfimo en ese intervalo, el ínfimo de la función en ese intervalo. Pues ocurre que la función es constante. Entonces, ese conjunto, ¿cuántos elementos va a tener? Solo uno, la imagen de la función. En el intervalo ti menos 1, ti, ¿quién es? Es la constante c. Es el único valor que, exactamente, es el único valor que toma la función. Entonces, este ínfimo, ¿a quién se le está calculando? Se le está calculando a un conjunto con un solo elemento. Eso tiene sentido, es un hecho. Es un conjunto que tiene un solo elemento. ¿Cuál? C. Le calculo el ínfimo. ¿Cuál es el ínfimo de un conjunto con un solo elemento? ¿Cuál es el ínfimo de un conjunto finito? En el caso de tener un conjunto finito, el ínfimo coincide con el mínimo. Cálculo 1. Entonces, ese ínfimo, pues el ínfimo, en este caso tiene que ser C, porque es un conjunto con un solo elemento, ¿ok? Y eso es para cada i igual a 1 hasta n. De manera similar, vamos a hacerlo, se verifica que el mi mayúscula, otra vez, mi mayúscula, ¿quién es? Por definición, es el supremo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece a ti menos 1, ti. Y nuevamente, por la función con la que estamos trabajando, por el tipo de función con el que estamos trabajando, ese supremo, ¿quién es? Es el supremo del conjunto que tiene como único elemento a la constante C. ¿Ok? ¿Cuál es ese supremo? El supremo de un conjunto con un solo elemento es ese elemento. ¿Sí está bien esto? ¿No hay dudas con ese pasito? ¿No? Bueno, si hay dudas me dicen, ¿va? Bueno, bajo tantito. Ok, ¿qué tenemos? Tenemos los MI minúsculas, los MI mayúsculas, que ya tenemos todo para calcular las sumas inferiores y las sumas superiores. Vamos a calcularlas. Calculamos la suma inferior primero, ¿no? La suma inferior de F respecto a la partición P, por definición, ¿quién es? Por definición, una suma inferior es la suma desde i igual a 1 hasta n de mi minúscula de F por ti menos ti menos 1. ¿Cuánto vale m y f? Siempre vale la constante c. Entonces, eso es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de la constante c multiplicado por ti menos ti menos 1. Sustituimos simplemente. M y f siempre va a ser la constante c. Ti menos 1, ti menos 1 no lo conocemos. Eso no sabemos cuánto es, pero vamos a dejarlo expresado simplemente. ¿Ok? Ahora, esa constante c la podemos sacar de la suma. ¿Qué nos queda? Nos va a quedar que esto es igual a la constante por la suma desde i igual a 1 hasta n de ti menos 1. ¿Cuánto vale esa suma? Ocurre que esa suma es una suma telescópica. Vamos a desarrollarla tantito. ¿Va? Vamos a quitar el símbolo de sigma, de suma, y vamos a desarrollar un poquito esta suma para que se vea cómo se cancelan algunos términos, ¿no? ¿Cómo le hago aquí? Voy a ponerlo hasta acá, ¿va? Continúo en el lado izquierdo de la hoja. ¿Esto a qué va a ser igual? A C por... ¿Cuál es el primer sumando?
El primer sumando es el que corresponde al índice I igual a 1. Entonces esto nos va a quedar T1 menos T0. ¿Cuál es el segundo sumando? El segundo sumando es T2 menos T1. El tercer sumando, T3 menos T2. Continuamos. Así hasta llegar al enésimo sumando. En el enésimo sumando, ¿cuánto vale esa cosa? Es Tn menos Tn menos 1. Y uno observa lo siguiente. Los términos, hay términos que se van cancelando. Se cancela, es una suma telescópica, exactamente. Es una suma telescópica. Ajá. La de aquí, la de abajito, ¿no? La del último, la última igualdad. Es una suma telescópica y se cancelan términos. Por ejemplo, se va a cancelar, se cancela T1 con este T1 de aquí, menos T1. Después también se cancela T2 con este menos T2. Después va a haber un T3 que se va a cancelar con un menos T3 que está por aquí, ¿no? Se van cancelando. ¿Qué sobrevive únicamente? Lo único que sobrevive es la C. La C está fuera de esa suma, ¿no? La constante C ni siquiera tiene que ver en esa suma. Está fuera. Entonces es C por, ¿qué sobrevive? Sobrevive menos T0 y sobrevive Tn. Ocurre que también se nos va a ir Tn menos 1. Tn menos 1 también se nos va. ¿Ok? Entonces nos termina quedando únicamente Tn menos T0. ¿Pero cuánto vale Tn? Tn siempre tiene que ser B. Y recuerden que T0, el primer elemento de la partición, siempre tiene que ser A. Entonces, esto es igual a Tn por B menos A. ¿Por qué se nos va Tn menos 1? Bueno, déjame hacer ese pasito. Es que antes de esta suma, la que estoy señalando ahorita, déjame aquí cambiar algo. Espérame tantito. A ver, quito este. Listo, ahí está. Voy. Quito este. Listo. Ahí está. Antes de este sumando que estoy señalando, Tn menos 1, antes de ese sumando, ¿qué sumando está? Vamos a ver. Aquí en medio, el sumando antes de Tn menos 1 es Tn menos 1 menos Tn menos 2. O sea, aquí en medio hay un montón de sumandos que no puse, ¿no? Pero el penúltimo sumando es Tn menos 1 menos Tn menos 2. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos cancela Tn menos 1 que tiene signo positivo con el menos Tn menos 1 del último sumando. El que no se va a cancelar nunca es T0, que no lo marqué, y tampoco se cancela Tn. Eso se quedan ahí, ¿no? Eso no se cancela. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Que esto es igual a C por Tn menos T0. Sustituimos, ¿quién es T0? T0 es A. ¿Quién es Tn? Tn es B. Ok, entonces nos termina quedando que eso es C por B menos A. Ok, perfecto. ¿Eso qué nos está diciendo? Fíjense, nos está diciendo, ¿cómo tomamos la partición P? Fue cualquier partición, ¿no? Tomamos cualquier partición, la que sea, no tomamos una particular, no, para nada. Tomamos una partición arbitraria y vimos que siempre la suma inferior de F respecto a la partición P, ¿cuánto vale? Vale C por B menos A. Déjenme bajar tantito. Voy a bajar tantito, voy a escribir la conclusión. Y entonces, ¿qué tenemos? Entonces, podemos concluir que la suma inferior de F respecto a la partición P siempre va a ser C por B menos A. Siempre. Y de manera análoga, si se dan cuenta, voy a subir tantito, todo este argumento sigue siendo válido para las sumas superiores. Es más, voy a cortarlo. Vamos a ver si puedo. Algo así. Voy. A ver, creo que ahí está ya. Copiar. Bajo tantito. Ahí quedó motilada esa. Ahí está. Suma
telescópica, y el argumento es básicamente el mismo, solo que hay que cambiar. Pues en vez de poner suma inferior, ponemos suma superior. En vez de poner el MI minúscula, ponemos el MI mayúscula, y todo el argumento sigue siendo válido. Todo lo que hicimos arriba para las sumas inferiores es válido para las sumas superiores. En este caso, solo en este caso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué es válido el mismo procedimiento? Porque, voy a subir tantito, cuando calculamos los MI minúscula y los MI mayúscula, ocurre que coincidieron. Aquí están. El MI minúscula vale C y el MI mayúscula vale C. Entonces, por eso es que en este caso, el argumento que se hizo para las sumas inferiores es válido también para las sumas superiores. Y por eso lo que hice fue copiar y pegar, porque es el mismo procedimiento. Ajá. ¿Y qué se concluye en el caso de las sumas superiores? Bueno, pues que la suma superior de F respecto a la partición P es igual a C por B menos A. Y esto fue para cualquier partición arbitraria. O sea, vimos que la suma inferior de F respecto a la partición P es igual a C por B menos A, es igual a la suma superior de F respecto a la partición P, y esto es para cualquier P partición. Así vamos a ponerlo así. Para cualquier P en el conjunto de particiones del intervalo A, B. Recuerden que esta notación, ¿qué es? Es el conjunto de todas las particiones en el intervalo A, B. Y este argumento fue válido para cualquier partición del A, B, justamente. Entonces, ¿qué podemos concluir? A ver, ¿quién es este conjunto? ¿Cuál es el conjunto de las sumas inferiores de F respecto a la partición P, donde P es una partición del intervalo A, B? ¿Cuál es ese conjunto? Pues ocurre que para cualquier partición, siempre esta suma inferior vale C por B menos A. Para cualquier partición P que te tomes, la suma inferior de F respecto de P vale C por B menos A. Entonces, ¿quién es este conjunto? Este conjunto es el conjunto que tiene como único elemento a C por B menos A. ¿Cuál es el conjunto de las sumas superiores de F respecto a la partición P, con P moviéndose en el conjunto de particiones en el A, B? Pues nuevamente, para cualquier partición en el A, B, la suma superior de F respecto a la partición P vale C por B menos A. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el conjunto de sumas superiores? Es C por B menos A. Es el conjunto que tiene como único elemento a C por B menos A. ¿Cuál es el ínfimo del conjunto? ¿Cuál es el supremo del conjunto de sumas inferiores? Pues es el supremo del conjunto que tiene como único elemento a C por B menos A. Un conjunto con un solo elemento tiene supremo y su supremo es el elemento. O sea, en este caso sería C por B menos A. ¿Cuál es el ínfimo del conjunto de sumas superiores? Es el ínfimo del conjunto que tiene como único elemento a C por B menos A. ¿Cuál es el ínfimo de un conjunto con un solo elemento? Pues el elemento, ¿no? Entonces esto es C por B menos A. ¿Coincidió el supremo de las sumas inferiores con el ínfimo del conjunto de sumas superiores? Sí, coincidieron. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos concluir que entonces f de x igual a c, con x moviéndose en el A, B, o sea, la función constante c, definida en el intervalo A, B, es Darboux integrable. ¿Y cuánto vale la integral? Su integral vale el supremo de las sumas inferiores, que es igual al ínfimo de las sumas superiores. Ese valor común. ¿Cuánto vale ese valor común? Pues es justamente C por B menos A, ¿no? ¿Qué es lo que uno esperaba? Eso es lo que uno esperaba, ¿no? Habíamos dicho por la interpretación geométrica que dimos, voy a subir tantito. El dibujo que nos queda aquí, la figura que nos queda es un rectángulo que tiene altura C y base B menos A. ¿Ok? El área de ese rectángulo es C por B menos A. Y es justo lo que tenía que dar la integral. Si supone la integral calcula el área debajo de la gráfica de la función, pues tendría que dar, para una función constante, la integral tendría que dar C por B menos A. Y es justamente lo que dio.
haciendo los cálculos, llegamos a que la integral de una función constante es c por b menos a. Si está bien, ¿hay dudas? ¿Todo bien? Bueno, si hay dudas me dicen, ¿va? Voy a continuar. Ahora vamos a hacer un ejemplo de una función que no es integrable, ¿va? Eso respondería la segunda pregunta que hicimos al principio de este tema, ¿no? De, ¿cómo la puse? Que si toda función acotada tiene área debajo de la gráfica de la función. Y la respuesta es que no. Ahorita vamos a dar un ejemplo. ¿Ahí está bien? A ver, déjame ver. ¿Pueden subir en la parte de la integral? Sí, ahí está. Ok, va. Entonces, bueno, ¿qué sigue? El último renglón. Ok. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de una función que no es integrable. Voy a bajar tantito nada más, que siga viendo el último renglón. Bueno, vamos a dar un ejemplo de una función que no es integrable. Ahora, ejemplo 2. Una función que no es integrable. Una función no integrable. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dar una función, vamos a dar la forma general de las funciones de tipo Dirichlet para simplificar las cuentitas. Vamos a dar una en particular, la común, la que vale 1 en los racionales y 0 en los irracionales, y vamos a ver que esta funcióncita no es Darboux integrable, ¿ok? Ahí va. Demostrar que la función f definida en el intervalo a, b en los reales, tal que a cada punto x lo manda. Dos casos, ¿no? Así son las funciones de tipo Dirichlet. Vale 1 si x es un racional del intervalo a, b. Y que valga 0 si x es un irracional del intervalo a, b. Hago la intersección con el intervalo a, b porque la función está definida en un intervalo cerrado, ¿ok? Entonces, vamos a demostrar que esa función no es Darboux integrable. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la prueba. ¿Cómo demostramos, primero, cómo demostramos que una función es Darboux integrable? Que una función es Darboux integrable. Hay que ver que el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores, que es justo lo que hicimos en el ejemplo pasado. Aquí está, ¿no? Vimos que el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores. ¿Ok? Pregunta. ¿Cómo demostramos que una función no es Darboux integrable? ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos que ver que el supremo de las sumas inferiores es menor estricto al ínfimo del conjunto de sumas superiores. Y a lo mejor uno se pregunta, ¿por qué no vemos que el ínfimo de las sumas superiores es menor estricto al supremo del conjunto de sumas inferiores? Porque eso nunca se cumple. Vamos a recordar algo. Acá arribita. Voy. Voy subiendo, subo. ¿Dónde está? Aquí. Siempre, recuerden que para cualquier función acotada, siempre el supremo de las sumas inferiores es menor o igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores. Siempre se da ese menor o igual. Si se da la igualdad, eres Darboux integrable. Y si se da el menor estricto, es porque no eres Darboux integrable. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Que el supremo de las sumas inferiores es menor estricto al ínfimo del conjunto de sumas superiores. ¿Ok? Voy a bajar. Bajo. No es Darboux integrable en el a, b. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración. Ahí voy. Ok, a ver, listo. Vamos a hacer la cuentita, ¿no? Entonces, vamos otra vez. Empecemos con una partición arbitraria. Sea P, demostración. Vamos a tomar P, una partición arbitraria. Sea P, una partición del intervalo a, b. Y nuevamente vamos a pensar que esa partición, pues, tiene puntos T0, T1 hasta Tn, ¿no? Supongamos que
P es igual a T0, T1, T2, hasta Tn. Ok. Ahora, recordemos con qué función estamos trabajando. Eso es algo importante. Es esta, ¿no? Ahora, esta es nuestra función. La que vale 1 en los racionales del AB y vale 0 en los irracionales del intervalo A, B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve la gráfica? Eso es algo que me faltó hacer. ¿Cómo se ve la gráfica de esta función? Se ve de la siguiente manera. Aquí lo hago. Aquí está nuestro intervalo AB. Y estamos diciendo que vale 0 en los irracionales, ¿no? Y vale 1 en los racionales. Sabemos que los racionales están en todas partes, ¿no? Porque los racionales son un conjunto denso de R. Entonces, entre cualesquiera dos números reales, siempre en medio va a haber un racional. Lo mismo pasa con los irracionales. Tomas dos números reales y siempre en medio va a haber un irracional, ¿no? Entonces, todo esto está lleno de racionales, pero también va a estar lleno de irracionales. Déjenme poner otro color aquí. Vamos a poner este. A ver si se ve la diferencia. Ahí está. Más o menos, ahí quedó, ¿no? Entonces, ahí está. Hay tanto racionales como irracionales. Y la gráfica, bueno, pues más o menos se vería de esta manera, ¿no? Estos son racionales. Estos de acá son irracionales. Y el dibujito se vería más o menos así. Esta es la unidad. Voy a suponer que esta es la unidad. Y entonces el gráfico se vería de la siguiente manera. Aquí va a quedar remarcado. Ahí está. Algo así, ¿no? Más o menos. No se ve la parte donde vale 0, porque esa queda justo en el eje X y ahí ya le puse puntitos, ¿no? Pero más o menos así se ve la situación, ¿no? Vale 1 en los racionales, vale 0 en los irracionales. Tómate una partición, ajá, y vamos a hacer lo siguiente. Para cada i igual a 1 hasta n, vamos a anotar lo siguiente. ¿Cuánto vale m y f? M y f, por definición, ¿quién es? Es el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece en el intervalo ti menos 1, ti. Déjenme ver el... Ah, no se ve el amarillo. Ok. Es una constante. No, no es una constante. A ver, voy a cambiar el color entonces. Déjenme lo cambio. A ver, es más, voy a borrar todo. Ahí voy. Ahorita hacemos el dibujito bien, ¿no? Ahí va. Lo borro, ahorita lo hacemos bonito. Vamos a seguir el razonamiento algebraico. Y ahorita ya con el dibujo se va a ver que cómo lo algebraico se ve, cómo se ve geométricamente lo algebraico. Pero al final hacemos el dibujito, ¿va? Ahí voy, ahorita, ahí va. Fíjense, tomamos el ínfimo del conjunto de los f de x con x que pertenece en ti menos 1, ti. ¿Cómo son los racionales? Los racionales, ¿cómo son los irracionales? Los irracionales son un conjunto denso. Entonces, entre ti menos 1 y ti, mejor hago este dibujo, creo que voy a ayudar un poquito más. Aquí está ti menos 1, aquí se encuentra ti. En medio siempre va a haber tanto racionales como irracionales. ¿Por qué? Porque Q e I son densos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso por qué lo digo? Porque en medio de ti menos 1 y ti va a haber un irracional. Y en los irracionales, ¿cuánto vale la función? La función vale 0. Entonces, este ínfimo debe de valer 0 por la densidad de los irracionales. En medio de ti menos 1 y ti, siempre va a haber un irracional. Y en los irracionales, ¿cuánto vale la función? Vale 0. Entonces, ese es el valor más chiquito que puede tomar la función, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ese ínfimo, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer 0. ¿Cuánto vale el mi mayúscula? Otra vez, por definición, este es el supremo del conjunto de los f de x,
tal que X pertenece en TI menos 1, TI. ¿Cuánto vale ese supremo? Nuevamente, por la densidad de los racionales, entre TI menos 1 y TI hay un racional. Y en los racionales, como dijo Alejandro, ahí alcanza el valor 1, que es el valor más grande de la función. Entonces, ese supremo debe de valer 1. Y eso es consecuencia de la densidad de Q en los racionales. ¿Ok? Entonces ya tenemos los MI minúscula y los MI mayúscula. Ya tenemos todo para calcular las sumas inferiores y las sumas superiores respecto a una partición arbitraria. ¿Estamos de acuerdo que no le pusimos una condición especial a la partición? Fue cualquier partición. Bueno, pues ahí va. Vamos a hacer el cálculo. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto vale la suma inferior de F respecto a la partición P? Por definición, sabemos que esto es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de MI minúscula F multiplicado por TI menos TI menos 1. No sabemos cuánto miden esas longitudes, porque las de TI menos 1, porque la partición es arbitraria. Ajá. No sabemos la distancia de TI a TI menos 1, así se queda expresado, pero lo que sí sabemos es cuánto mide MIF. MIF, ¿cuánto vale? Es la suma desde I igual a 1 hasta N de 0 por TI menos 1. Y entonces, ¿esa suma cuánto vale? Es una suma de puros ceros, porque cada sumando es 0 por lo que quieras. Bueno, TI menos 1. 0 por lo que quieras siempre vale 0. 0 más 0 más 0 más 0 n veces es 0. Y entonces esto vale 0. Listo. ¿Cuánto valen las sumas superiores? Otra vez, por definición, sabemos que esto es la suma desde I igual a 1 hasta N de MI mayúscula F multiplicado por TI menos 1. Esto es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N. ¿Cuánto vale MI mayúscula? Vale 1 multiplicado por TI menos 1. ¿Y esa cosa cuánto vale? Pues otra vez se nos forma una telescópica. Ese 1 no hace nada, ¿no? Porque es 1 multiplicado por lo que quieras, va a ser lo que quieras. En este caso es TI menos 1. ¿Qué nos termina quedando? Quito esto. ¿Está? Esto es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N, de TI menos 1. Esa suma ya la calculamos, es una telescópica. ¿Cuánto valía? Ya lo sabemos. ¿Vale? B menos A. Estamos de acuerdo. Otra vez tenemos aquí una telescópica, ¿no? Sí se acuerdan, ¿no? Es el ejemplo que hicimos apenitas, el anterior, el de la constante, ¿no? Ok, entonces, tenemos que las sumas inferiores respecto a cualquier partición, no importa qué partición tomes, siempre las sumas inferiores valen 0. Y las sumas superiores, ¿cuánto valen siempre? Valen B menos A. Siempre, no importa la partición que nos tomemos. ¿Estás de acuerdo que esta partición P es la que sea? Cualquier partición. Y siempre la suma inferior valió 0. Y siempre la suma superior valió B menos A. Ok, claro, lo de que no depende de la partición. Ah, mira, sí, checa. La partición P fue arbitraria. Nunca le pusimos una condición. Voy a subir tantito. Aquí tomamos una partición P del intervalo A, B. Fue la que sea. No dijimos, esta partición tiene que tener 5 puntos o tiene que tener 100 puntos. No. Fue cualquier partición del intervalo A, B. Es un hecho que tiene que tener esta forma. Debe ser de la forma T0, T1 hasta Tn, donde ya sabemos que P es finita, T0 es A, Tn es B y se acabó, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, fue una partición arbitraria. Calculamos las sumas inferiores. Bajo tantito. La suma inferior de F respecto a esa partición P arbitraria. ¿Y cuánto valió siempre la suma inferior? ¿Valió? Valió 0. Calculamos la suma superior de F respecto de P. Y sin importar quién fuera P, ¿cuánto valió la suma superior? Valió B menos A. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Déjenme checar el chat rápidamente. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué se concluye? Voy a bajar tantito. De aquí, ¿qué podemos concluir? ¿Quién es este conjunto?
¿Cuál es el conjunto de las sumas inferiores de f respecto de p? Donde p es cualquier partición del intervalo a, b. Pues el único valor que puede tomar tu suma inferior es 0. Acá lo verificamos. Solo puede valer 0 tu suma inferior. ¿Y la suma superior cuánto vale? La suma superior vale b menos a. ¿Ok? Bueno, en el caso de la suma inferior, ¿este conjunto quién es? Es el conjunto que tiene como único elemento a 0. Y el conjunto de sumas superiores, ¿este conjunto quién es? Es b menos a. El conjunto que tiene como único elemento b menos a, porque para cualquier partición que tomes, no importa la partición, siempre la suma superior valió b menos a. ¿Ok? Calculamos el supremo y el ínfimo. ¿Cuánto vale el supremo del conjunto de sumas inferiores de f respecto a la partición p, donde p es cualquier partición del a, b? Pues ese supremo es el supremo del conjunto que tiene como único elemento a 0, que vale 0. Y el ínfimo del conjunto de sumas inferiores de f respecto de p, no, ahí me estoy confundiendo, es el ínfimo del conjunto de sumas superiores, más bien, el ínfimo del conjunto de sumas superiores de f respecto de p, donde p es cualquier partición del intervalo a, b, esto es igual al ínfimo del conjunto que tiene como único elemento a b menos a. El ínfimo de un conjunto con un solo elemento es el elemento. Entonces nos termina quedando que esto es igual a b menos a. b menos a es un hecho que es un número mayor que 0, porque es la longitud de un intervalo, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el supremo del conjunto de las sumas inferiores de f respecto a la partición p, con p una partición del a, b, es menor estricto al ínfimo del conjunto de las sumas superiores de f respecto de p, tal que p es cualquier partición del a, b. ¿Cuánto vale el supremo? De las sumas inferiores vale 0. ¿Cuánto vale el ínfimo? Vale b menos a. ¿Qué se concluye? Que la función no es Darboux integrable. ¿Cuál? La función de Dirichlet. Y entonces concluimos que f de x igual a 1 si x es un racional del a, b, y 0 si x es un irracional del a, b, no es Darboux integrable en el intervalo a, b. Esa es la conclusión. ¿Ok? Eso es lo que concluimos. Que esta función no es Darboux integrable en el intervalo a, b. ¿Por qué? Porque el supremo del conjunto de sumas inferiores fue menor estricto al ínfimo del conjunto de sumas superiores. Si está bien, ¿hay dudas? Bueno, si hay dudas me dicen, ¿va? Entonces ya tenemos un ejemplo de una función que no es integrable. Más adelante vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo. Ahorita lo quiero comentar, pero ya después lo desarrollamos con calma. Es este, miren. Porque el ejemplo clásico es el de la función de Dirichlet. Es súper clásico, es el que todo el mundo pone, pero hay otro tipo de funciones que no son integrables, que uno se puede construir ahí como pegando funciones. Ajá. Entonces, otro ejemplo de una función que no es integrable, pero este lo vamos a hacer después. Este va a ser para después. Sí, le voy a subir tantito, ahí voy. Así. Otro ejemplo sería esta función. F de x igual a x si x es un racional del intervalo a, b. Y que valga 0 si x es un irracional del a, b. Este es un ejemplo interesante. Es un poquito más complejo que el que acabamos de ver y se puede mostrar que f no es integrable. Darboux integrable, ¿no? En el AB. Otro ejemplo, pues en vez de que sea x, una x cuadrada aquí, o una x cúbica, o una x a la n en general.
Esto para cualquier n número natural. Distinto de 0. Ahí. Así. Por ejemplo, esa función no es integrable en cualquier intervalo a, b. Su prueba no es, bueno, sí es un poquito complicada, pero bueno. Después checamos algunos casos de ¿no? Por cada n hay un ejemplo de una no integrable. Para n igual a 1 tendríamos un ejemplo, para n igual a 2 otro ejemplo más, n igual a 3, etcétera, ¿no? Yo creo que al menos haremos n igual a 1, ¿no? O n igual a 2 también. Pero despuésito, ¿ok? Bueno. Sí se considera en los naturales, porque así es como se construyen. Ya cuando vas a construir a los naturales, o sea, cuando ya te metes a la construcción de n, tienes que empezar con 0. En cálculo ocurre que en muchas cosas no se requiere tomar el 0. Por ejemplo, piensa en el tema de sucesiones. Siempre una sucesión la piensas de los naturales en los reales, pero piensas que los naturales empiezan en 1. X1, X2, X3, Xn. Y eso está bien, porque en la mayoría de los teoremas necesitas empezar desde n igual a 1. Se facilitan las cosas, ¿no? Las cuentitas. Todo se podría desplazar a 0, pero es más fácil pensarlo con n igual a 1. Pero formalmente, los naturales tienen al 0, ¿ok? A ver, déjenme ver. Pero esa también es Dirichlet, ¿no? O sea, no, esa no es esa no es Dirichlet. Esa no sería Dirichlet porque Dirichlet, voy a subir tantito. Ah, bueno, este ejemplo, el ejemplo 3, sería Dirichlet cuando n es igual a 0, ¿no? Entonces sí es cierto, se valdría para cualquier natural. Y ahí entendí. Esto sería para cualquier natural. N igual a 0, 1, 2. En el caso de n igual a 0 tendríamos a Dirichlet. Sí, ya entendí. Déjenme ver el chat nuevamente. La función que tiene un solo punto es integrable. La función que tiene un solo punto es integrable. ¿A qué te refieres con un solo punto? ¿En el dominio? O sea, que el intervalo cerrado es un puntito nada más. O sea, que el intervalo a b sea, por ejemplo, el intervalo a, 1 si x es igual a 1. 0 si x es diferente de 0. Ok. 0 si x, esa sí es integral. Ok. 1 si x es igual a 1 y 0 si x es diferente de 1. Ok. Esa sí sería integrable. Pero bueno, después lo vemos, ¿no? Dices, vale 1 si x es igual a 1. A ver, vamos a escribirla. No hay prisa. A ver. 1 si x es igual a 1. 1 si x es igual a 1. Y 0 si x es distinto de 1, ¿no? Esa va a ser integrable. Esta f es integrable. En el intervalo que tú quieras, ¿eh? Por ejemplo, en el 0,1, ¿no? Vamos a ponerle en el 0,1. Esta función es integrable. ¿Por qué? Porque tiene un buen comportamiento. En el fondo esta tiene un buen comportamiento. Esta funcioncita se vería de la siguiente manera. Dices que vale 1 en x igual a 1. Ok, aquí está 1, ¿no? Vamos a pensar que aquí está 1. Por aquí anda 1. Y vale 0 en todo lo demás. Entonces su gráfica más o menos se ve de esta forma. Aquí hay un hoyo y después aquí hay un puntito. O sea, tiene un buen comportamiento en todo esto. Es la constante 0, pero en uno falla. O sea, deja de ser continuo. Bueno, por ese detallito, la función va a seguir siendo, sigue siendo integrable. Pero esto lo vamos a ver después, cuando veamos el teorema de Lebesgue, porque esto tiene que ver con las discontinuidades de la función. ¿Va? Otra pregunta, voy a ver. Profesor, ¿cuál fue el argumento para decir que el ejemplo 2 no es integrable?
El ejemplo 2 no es integrable. Ah, ok, el ejemplo 2. Ahí voy. El argumento que dimos fue que el supremo del conjunto de las sumas inferiores es menor al ínfimo del conjunto de las sumas superiores. Recuerda que para ser integrable, para que una función sea Darboux integrable, el supremo de las sumas inferiores debe ser igual al ínfimo del conjunto de las sumas superiores. Entonces, para demostrar que una función no es Darboux integrable, hay que ver que el supremo de las sumas inferiores es menor estricto al ínfimo del conjunto de las sumas superiores. Y ese fue el argumento que usamos. Calculamos el supremo de las sumas inferiores, lo calculamos a patita, calculamos el ínfimo del conjunto de sumas superiores a patita. Aquí están los valores, de hecho. Aquí está el supremo. Aquí está el ínfimo. Y vimos que son distintos. ¿Cuál es integrable? No, la función de aquí del ejemplo 2, como dijo el compañero, la del ejemplo 2 no es integrable. Esta función de Dirichlet no es una función integrable. De hecho, aquí está, no es Darboux integrable en el intervalo A, B. Sí me dijo eso, ¿no? Bueno, yo tengo una duda. Dime, Decir dime. que no es Darboux integrable es diferente a decir que es integrable. Bueno, o Es lo no sé, es lo mismo, mismo. es lo mismo, es lo mismo. Decir Darboux integrable, integrable, no Darboux integrable, son las mismas cosas, ¿va? O sea, Vale, Darboux gracias. integrable es lo mismo decir integrable. Y también es lo mismo decir no es Darboux integrable a no es integrable. ¿Vale? Vale, gracias. No, ¿de qué? A ver, síganme preguntando, ¿eh? Está muy bien. Déjenme ver el chat. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Ah, pero sí, es integrable, no. Pero hay integrales que no son. Ah, ya, ok, ok. Sí, no, no. Es más, lo voy a escribir aquí para que no haya confusión. O sea, de hecho, bueno, eso que dijeron es muy importante. En los libros aparece como integrable simplemente, ¿eh? No, en los libros, por ejemplo, el Spivak, el Apóstol, el Bartlett, hablan de integrable. Ajá, pero es lo mismo a Darboux integrable. Integrable. Ahorita en lo que nosotros vamos a hacer es equivalente. O sea, es lo mismo. Podríamos verlo como sinónimos o algo así, más o menos. No, sinónimos, está mal dicho. Bueno, es lo mismo a Darboux integrable. O sea, puedes decir que la función es integrable o que la función es Darboux integrable. ¿Ok? Ahorita para nosotros decir integrable o Darboux integrable es la misma cosa. ¿Va? Ya después cuando veamos que se puede construir la integral de otra forma distinta, bueno, pues ya tenemos cuidado, ¿no? Darboux integrable significa esto. Riemann integrable significa otra cosa. Al final, el numerito ese que obtengamos va a ser el mismo. Se va a probar que las definiciones son equivalentes, pero más adelante, eso ya va a ser después. Sí, la de Lebesgue, esa se ve en teoría y la medida. La integral de Lebesgue es una integral más, justo como dijo el compañero, es más general, y se estudia en un curso de teoría de la medida, no en un curso de cálculo 2, ya en análisis 2 o análisis 3 o en un curso de teoría de la medida, ahí es donde se ve la integral de Lebesgue, ¿ok? Va. Ahí alguien pregunta, en el caso en que sea una función en el intervalo A, ¿cómo sería? Tengo un vago recuerdo de que dijimos que las parciales necesitan tener más de un punto o algo así. Las funciones que están definidas en el A, o sea que nuestro intervalo cerrado es el A, esas por default, por decirlo de alguna manera, siempre van a valer 0. O sea, este tipo de funciones, vamos a ponerle aquí como caso extremo. Y le vamos a encerrar en una nube porque es algo como, es otra cosa, ¿no? A lo que estábamos viendo, ¿no? Caso extremo. ¿Qué pasa cuando tenemos una función definiendo un intervalo A, B en los reales, acotada, por supuesto, tal que A es igual a B? Es que intuitivamente, ¿qué es lo que tendríamos? Vamos a hacer un dibujito aquí súper chiquito. A ver, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? Estás diciendo que el extremo izquierdo es igual al extremo derecho. Entonces, tu regla de correspondencia, ¿cuánto vale? Pues solo tienes un punto al cual le vas a asignar otro valor.
Tu función va de un conjunto con un solo elemento a los reales. Bueno, pues solo va a tomar un valor. ¿Qué área queda debajo de la gráfica? La gráfica sería un solo puntito. Pues no hay área. Lo que hay es una longitud, pero es diferente longitud a área. La longitud es otra unidad, bueno, sí, sería como otra manera de medir. Una longitud es una cosa, un área es otra cosa, y digamos, la integral de este tipo de funciones sería 0. Teniendo en cuenta que A es igual a B, porque es un hilo, y un hilo, ¿cuánta área tiene? Un hilito, una cuerdita, tiene área 0, ¿ok? Pero así como defino la integral usando parciales no se vale, es pensar si entra en ese caso. Vale, valdría 0, porque, o sea, al hacer al tomar la partición, o sea, cuando calculamos las sumas inferiores de f respecto de p y las sumas superiores de f respecto de p, siempre nos quedaría sumas de ceros. Porque ¿cuál es la longitud de este intervalo? ¿Cuál es la longitud del intervalo a, A? Es 0. Entonces ahí haciendo las cuentitas, o sea, se puede ver que este tipo de funciones valen 0, ¿no? Sus integrales. Pero no nos interesa tanto este tipo de funciones porque justo todo colapsa. O sea, si tu dominio colapsa un punto, ya como que pierde un poco de chiste, digamos, toda la integral. Porque te vuelves un hilo y un hilo pues no tiene área. ¿Ok? Es más, los vamos a excluir. Vamos a excluir este tipo de funciones. Siempre vamos a suponer. ¿Por qué las quito? Porque a lo mejor si en el examen pido contraejemplos, a lo mejor con esto sería muy fácil. Así que entonces aquí lo pongo. Siempre vamos a suponer que A es menor estricto que B. ¿Ok? Entonces, bueno, siempre vamos a pedir esto, ¿vale? Voy a checar el chat. Sí, no sale mucho de ahí. A lo mejor para los ejemplos, pero contraejemplos. Pero no sé. Ok, ok, ahí está ya. Bueno, pues ya. ¿Hay alguna duda? Pero eso ya está en la definición de partición. No necesariamente. No necesariamente. Sí se podría extender. O sea, sí se podría hablar de particiones con un solo punto, pero, o sea, justo se pierde el chiste, digamos. En ese caso extremo, ese caso especial, ya pierde chiste esta construcción. Sí se puede, pero no tendría mucho chiste. Así que mejor vamos a suponer esto. Siempre vamos a suponer que A menor que B. ¿Ok? Bueno, entonces, si hay más dudas me dicen, ¿va? Está bien que me digan todo esto. Bueno, pues ya está. Ahora lo que vamos a hacer es introducir un nuevo tipo de partición que se les conoce como las particiones homogéneas. Un compañerito ahorita dijo que eran las particiones regulares. Yo siempre las he escuchado como particiones homogéneas, así es como eh, las he visto, pero igual también se les llama particiones regulares. Entonces, bueno, va la definición. Definición. Vamos a tomar un intervalo, B, y ahí vamos a definir una partición especial. Definimos una partición homogénea de n subintervalos del intervalo a, B como la siguiente partición. Ah, sí, ok. Sí, el Hazard, sí lo he checado, pero no sé, ese libro casi no me gustó mucho. Pero sí. Está bien checar todos. Pero la verdad sí, el Hazard como que no sé, nunca me ha gustado mucho. Bueno, en fin. Como la siguiente partición. PN, de hecho él sí mete otro tipo de notación. O sea, él como que mete su notación propia, sí me acuerdo todavía ahí, de que mete
su notación y hace las cuentitas, las hace bien. O sea, sí, es un buen libro, pero no sé, a mí nunca me ha gustado tanto. Pero bueno. ¿Cómo la siguiente partición? Pn, le vamos a poner así, porque depende de este número natural n, ¿ok? Definimos una partición homogénea de n subintervalos, del intervalo A, B, como la siguiente partición. Cheque, ahí va. Una partición debe tener al extremo izquierdo y el extremo derecho, y debe de ser un conjunto finito. Usted segurito debe tener A. ¿Qué número sigue? Bueno, el siguiente número va a ser A más B menos A entre n. Después, ¿qué número sigue? Vamos a poner este punto. ¿Qué punto sigue? A más 2 veces B menos A entre n. Estamos de acuerdo que el tercer punto es mayor que el segundo. Y el segundo es mayor que el primero. Continuamos con este proceso. ¿Cuál seguiría? A más 3 veces B menos A entre n. Continuamos hasta llegar a n, ¿no? Entonces sería A más n veces B menos A entre n. Y ahí terminamos. Y uno podría decir, pero se supone el último término tiene que ser B. Sí, es B. Fíjate que esta n con esta n se cancelan y nos queda B menos A más A. Se nos cancela la A también y nos termina quedando que esto es B. Entonces, esa es una partición homogénea de n subintervalos. ¿Por qué n subintervalos? Pues vamos a contar los elementos. Fíjense. ¿Quién es T0? T0 sería A, ¿no? ¿Quién es el siguiente? Este sería T1. Después sigue T2. Y observa este detallito que te ayuda a hacer el conteo. Aquí hay un 1. En el fondo aquí hay un 1, aunque no lo haya puesto, hay un 1. Y en T1 y T tiene índice 1. Después sigue, aquí tenemos un 2. Y T tiene un índice 2. Bueno, por ese mismo argumento seguiría T3. Tendríamos aquí 3 y T tiene índice 3. Así seguimos hasta el último, que es Tn. Aquí tenemos n y la T tiene índice n. Como estamos contando desde 0, entonces tenemos 1, 2, 3, hasta n más 1 elementos. ¿Ok? Igual, bueno, ahí está. Y entonces, ¿qué tenemos? Observación. Vamos a hacer algunas observaciones de esta partición. Pn tiene n más 1 elementos. Y como tiene n más 1 elementos, ¿cuántos subintervalos genera? Si una partición tiene n más 1 elementos, genera n subintervalos. Entonces, Pn tiene n subintervalos. Ok, ahora, esa es una. Pero, ¿qué es lo especial de esa partición? O sea, ¿cuál es la virtud de esta? Ah, miren, observen. Esta es la primera observación. Y la segunda observación es que para cada i igual a 1 hasta n, vamos a calcular esta diferencia. Bueno, no, espérenme tantito, déjenme borrar esto. Vamos a calcular la longitud del intervalo ti menos 1, ti. Calculemos la longitud de ese intervalo. ¿Cómo se calcula? Pues es extremo derecho menos extremo izquierdo. ¿Ok? ¿Eso a qué es igual? Esto es igual a, ¿quién es ti? Según aquí las cuentitas, ¿quién sería ti? Sería a más i veces b menos a sobre n. Menos, ¿quién es ti menos 1? A más i menos 1 por b menos a sobre n. Este menos afecta todo ti menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Este menos afecta todo el ti menos 1. ¿Qué hacemos? Pues se pueden cancelar las a's, porque esta va a tener signo negativo, la otra tiene signo positivo, entonces se nos cancelan las a's. Ajá. ¿Y qué nos termina quedando? Voy a bajar tantito. Nos termina quedando que esto es igual a, factorizamos b menos a entre n, y nos va a quedar i menos i menos 1, todo eso multiplicado por b menos a entre n. Simplificamos, ¿y cuánto es i menos 1? Nos va a sobrevivir solo 1. Y entonces nos termina quedando que eso es igual a b menos a
entre n. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la longitud, déjame le cambio el color. Ahí está. Que la longitud de los subintervalos inducidos por la partición, todos los subintervalos miden lo mismo. Todos los subintervalos miden b menos a entre n. O sea, tomas un intervalo ti menos 1, ti, ¿y cuánto va a medir? B menos A entre N. Observa que la N es fija, ¿eh? O sea, ya que tomaste la N, tú defines esta partición, Pn. O sea, toma N igual a 1 y te define una partición P1. Toma N igual a 2 y te define una partición P2. N igual a 3, P3, P4. Fijas la N, te da una de estas particiones, y la virtud de estas particiones es que todos los subintervalos miden B menos A entre N. Vamos a escribir eso. Voy a bajar tantito. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que para cada I igual a 1 hasta N, la longitud de los intervalos inducidos por la partición, todos miden B menos A entre N. Por eso es que se le llama homogénea, porque todos los subintervalos tienen la misma longitud. Todos, ajá. ¿Cómo se ve eso gráficamente? Pues se ve de la siguiente manera. Más creo que aquí me va a caber. Aquí tenemos al intervalo A, B. Entonces, en realidad lo que se hizo fue dividir, o sea, intuitivamente, ¿qué es lo que hizo? O geométricamente. Geométricamente, ¿qué se hizo? Geométricamente, lo que hicimos fue dividir al intervalo A, B en n subintervalos de la misma longitud. Todos los subintervalos inducidos por la partición son de la misma longitud. Entonces aquí tenemos un subintervalo, y otro. Y ahí está, ¿no? Algo así. Esa es una partición homogénea. Entonces, ¿para qué sirven las particiones? ¿Qué virtud tienen las particiones homogéneas? Pues que todos los subintervalos inducidos por la partición, todos tienen la misma longitud. Lo escribimos. Todos los subintervalos tienen la misma longitud. Ya quedó medio feo, pero bueno. Ahí está. También es importante. Y bueno, esa es la partición homogénea. Si está bien, hay dudas. Su definición, pues aquí está, ¿no? Es esta que aquí tenemos. Y la vamos a ocupar ahorita para el siguiente ejemplo. Voy a bajar tantito. Si hay dudas, me dicen, por favor. ¿Ah? Vale. Bueno, bajo. Y vamos a hacer un ejemplo. Sería el ejemplo 4. Y vamos a demostrar ahora que una función es integrable. Demostrar que la función f, definir un intervalo A, B, en los reales, tal que a cada punto X lo mandamos a sí mismo, a X, es Darboux integrable. Y además vamos a demostrar que la integral de AB de f de X es ¿cuánto es esta cosa? B menos A entre 2, ¿no? Ahí está. Ah, estoy haciendo ver. Chan. Déjenme borrar aquí. Ahí está. B cuadrada menos, entre 2 menos A cuadrada entre 2. Ahí está, ¿no? Esa es su integral, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer la cuenta. Voy a bajar tantito. Y para aquí me faltó comentar algo. Déjenme cortar esto. Necesitamos un lema. De cotas superiores, cotas inferiores, supremos e ínfimos, ¿no? Ahí va. El lema dice lo siguiente. Vamos a considerar dos conjuntos. Sean A y B.
dos subconjuntos de R, tales que A es un subconjunto de B. Imagínate que tienes dos subconjuntos de R, donde uno es un subconjunto del otro. Bueno, inciso A. Si B está acotado superiormente, entonces ocurre que A está acotado inferiormente y ocurre que el supremo del conjunto A es menor o igual al supremo del conjunto B. Ese es el inciso A. Y el inciso B dice que si B está acotado inferiormente, entonces A está acotado inferiormente. Aquí me equivoqué, ¿no? Aquí era superiormente. Te lo vuelvo a explicar, ahí voy. Superiormente. En el inciso A es superiormente. Y en el inciso B es inferiormente. Y el ínfimo de B es menor o igual al ínfimo del conjunto A. Ahí va la explicación. Tenemos dos conjuntos, A y B. Subconjuntos de R. Con A subconjunto de B. Si B está acotado superiormente, entonces A también va a estar acotado superiormente. Y ocurre que el supremo de A es menor o igual al supremo de B. Es el primer inciso. Segundo inciso. Si B está acotado inferiormente, entonces A está acotado inferiormente y el ínfimo de B es menor o igual a el ínfimo del conjunto A. Este resultado lo vamos a ocupar. ¿Cómo se ve gráficamente? Pues se ve de la siguiente manera. Hasta con un dibujo. Aquí tenemos, por ejemplo, al conjunto B. Aquí está B. Y por acá tenemos al conjunto A. Aquí está el conjunto A. Entonces, ¿qué pasa con el supremo y con el ínfimo? El supremo de A es un subconjunto de B. ¿Qué pasa con el supremo de A? El supremo de A es menor o igual a el supremo del conjunto B. Y con los ínfimos, pues pasa algo similar, pero con la desigualdad contraria. Ocurre que el ínfimo de A es menor o igual a el ínfimo del conjunto B. ¿Ok? Eso es básicamente lo que está diciendo el inciso A y el inciso B. ¿Ok? Bueno, pues ese lema lo vamos a ocupar, no lo vamos a probar, es de cálculo 1, lo vamos a ocupar para el siguiente ejemplo. Y observen, o sea, si tienes un conjunto más chiquito, su supremo se hace más pequeño y su ínfimo se hace más grande. ¿Va? Bueno, voy a bajar. Ahí está. Y ahí va. Vamos al siguiente ejemplo. Ejemplo 4. ¿no? Va, ahí va. Demostrar que la función, ya lo había escrito. Déjenme borrar esto. Ahí está. Pegar. Ahí está. Ejemplo 4. Demostrar que la función f, que está definida en un intervalo como b en los reales, tal que a cada x lo manda a sí mismo, es Darboux integrable y que su integral está dada por b cuadrada entre 2 menos a cuadrada entre 2. ¿Quién es f, profe? Aquí está. A cada punto x lo manda a sí mismo. ¿Va? Vale. Entonces, es la identidad, ¿no? Pero restringida al intervalo a como b. ¿Esto cómo se ve? Voy a bajar acá tantito y voy a hacer un dibujo aquí. Se ve de la siguiente manera. Aquí tenemos a nuestro intervalo AB, que no tiene por qué ser el 0. Más o menos sería algo así, ¿no? Ahí está. Más o menos se ve de esta manera, ¿no? Ahí está. Me lo borro, voy. Chan, chan, chan. 2 cuadritos. Ahí está. Ahí está, ¿no? Más o menos. Creo que queda así, ¿no? Ya no, a ver, déjenme ver el chat. Ya no me acordé. ¿Quién es profe? ¿Puedes subir un poquito, please?
Ah, ok, va. Bueno, entonces, esta sería nuestra función. Es la función que a cada punto X lo manda a sí mismo. Ahí está. Sí quedó bien, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, es la identidad restringida al intervalo como b. Tenemos que ver que es Darboux integrable y que la integral de AB de f de x es igual a b cuadrada entre 2 menos a cuadrada entre 2. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí vamos a cambiar un poquito la dinámica que hemos ocupado, que hemos hecho, con la que hemos trabajado en los problemas pasados. Porque en los problemas pasados calculamos el conjunto de las sumas superiores. Todo el conjunto de sumas superiores y todo el conjunto de sumas inferiores. El detalle con los ejemplos pasados es que el conjunto de las sumas superiores se volvía un conjunto con un solo elemento. En los dos ejemplos que vimos, el de la constante y el de la función de Dirichlet. Bueno, en este es un poquito más complejo. Es la identidad, uno podría decir, pues ha de ser muy sencillo. Bueno, con calcular el conjunto de todas las sumas superiores, eso ya no es sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, vamos a hacer esto. Voy a bajar tantito. Aquí voy a empezar. Y vamos a hacer esto. Vamos a tomar un natural. Más bien, para cada natural n, vamos a definimos Pn como ¿qué partición? Pues la partición homogénea, que es la que definimos hace ratito. A más b menos a entre n, a más n veces b menos a entre n. Para esa partición vamos a calcular las sumas superiores y las sumas inferiores. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí va. Vamos a hacer el cálculo. ¿Ok? Para cada i igual a 1 hasta n, ¿quién sería? Pregunta, ¿quién sería m y f? Bueno, por definición, m y f es el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x se mueve en el intervalo ti menos 1, ti. Ya sabemos quién es ti, ¿no? Ti menos 1 y ti. A es 0, a más b menos a entre n sería t1, y tn sería a más n veces b menos a entre n. Y aquí en medio se encontraría el ti, ¿no? Entonces queremos calcular este ínfimo. El ínfimo de los f de x con x moviéndose en ti menos 1, ti. Pero una pregunta, ¿quién es f de x? ¿Cómo la definimos? F de x es x, por definición. Así se definió, es la función identidad. Entonces, ¿ese ínfimo cuál es? Es el ínfimo del conjunto de todos los x's que se encuentran en el intervalo ti menos 1, ti. O sea, ese ínfimo ¿a quién se le está calculando? ¿A qué conjunto? Se le está calculando, fíjense lo que dice aquí, es el ínfimo de todos los x's que se encuentran en el intervalo ti menos 1, ti. O sea, es el intervalo ti menos 1, ti. A ese conjunto se le está calculando el ínfimo. ¿Y cuánto vale el ínfimo de un intervalo cerrado? El extremo izquierdo. ¿Ok? Entonces, este ínfimo vale ti menos 1. Pero por el tipo de partición con el que estamos trabajando, ¿cuánto vale ti menos 1? Esto es igual a más i menos 1 veces b menos a entre n. ¿Sí está bien eso? Ese sería ti menos 1, ¿no? A más i menos 1 veces b menos a sobre n. ¿Quién sería ese valor? Sería la mi chiquita, ¿no? La mi minúscula. Ahora, ¿quién es mi mayúscula? Vamos a calcularlo. Voy a bajar tantito. Yo creo que lo voy a calcular. Bueno, no, aquí me cabe, yo creo. Ahí va. M y F mayúscula. ¿Quién es? Por definición, sabemos que es el supremo del conjunto de los f de x, tal que x se mueve en el intervalo ti menos 1, ti. Ok. ¿Quién es f de x? Nuevamente, f de x es igual a x, para todo x en el intervalo a, b. En particular, para cualquier x en ti menos 1, ti. Entonces, este supremo, ¿a quién se le está calculando? Al conjunto de los x's, donde x se mueve en ti menos 1, ti. Pero este supremo es el supremo ¿de qué intervalo? Del intervalo
TI menos 1, TI. ¿Y cuál es el supremo en este caso? En el intervalo cerrado TI menos 1, TI, su supremo es el extremo derecho, el cual, ¿cuánto vale? Por la partición con la cual estamos trabajando, que es esta, la homogénea, tenemos que TI, ¿quién es? Es A más I veces B menos A sobre N. ¿Ok? Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que M y F es igual a más I veces B menos A sobre N. ¿Ok? Otra cosa más, ¿cuál es la longitud de los subintervalos inducidos por la partición homogénea? Eso ya lo sabemos, lo deducimos hace ratito. La longitud de los subintervalos inducidos por una partición homogénea es, bueno, este tipo de partición homogénea es B menos A sobre N. ¿Ok? Entonces ya tenemos todo para calcular las sumas inferiores y las sumas superiores. Pero respecto a las particiones homogéneas, ya no lo estamos haciendo en general como en los ejemplos pasados, donde tomamos una partición arbitraria y calculamos la suma superior y la suma inferior. Aquí estamos tomando un tipo especial de partición. Y aunque hayamos tomado un tipo especial de partición, vamos a poder concluir que la función es integrable. Ahorita van a ver cómo. Ahí va. Las sumas inferiores de f respecto a la partición Pn, ¿cuánto valen? Esto, por definición, sabemos que es la suma desde i igual a 1 hasta n de mi minúscula f multiplicado por ti menos ti menos 1. ¿Me esperan tantito? Ahí está. Ya. Perdón. Bueno. Ahí está. A ver. Entonces, tenemos que las sumas inferiores de f respecto a la partición Pn es, por definición, la suma es de i igual a 1 hasta n de m y f por ti menos 1. ¿Conocemos mi minúscula f? Sí. ¿Conocemos ti menos 1? También. También sabemos cuánto vale. Es b menos a entre n. Entonces, sustituimos y ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n. ¿Cuánto vale m y f? Aquí lo tenemos calculado. Aquí está. Este es m y f, entonces nos va a quedar que esto es igual a más i menos 1. B menos A sobre N multiplicado por TI menos 1. TI menos 1, ¿cuánto vale? Vale B menos A sobre N. Este es este. Y este de aquí es este, ¿no? Bueno, bajo tantito. ¿Qué más podemos hacer? Pues vamos a hacer los productos. Vamos a multiplicar B menos A sobre N vamos a distribuirlo en esta suma. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n. Aquí solo está hacer algebrita. Nos va a quedar que esto es a multiplicado por b menos a sobre n. Más i menos 1 por b menos a entre n al cuadrado. Y todo dentro del símbolo de suma, ¿eh? Si está bien eso, si hay dudas me dicen, por favor. Lo único que hicimos fue, lo que está en rojito, lo distribuimos sobre la suma que está en verde. El producto se distribuye sobre la suma. Distribuimos, nos quedó este sumando y nos quedó este otro sumando. Como tenemos en el segundo sumando b menos a entre n, y con el b menos a entre n que multiplica, nos quedó b menos a entre n al cuadrado, simplemente. Ahora, lo que sigue es esto. Esta suma, el sigma, el símbolo de sigma, lo podemos separar en dos sigmas de la siguiente manera. Esto se convierte en la suma desde i igual a 1 hasta n de a por b menos a entre n, más la suma desde i igual a 1 hasta n de i menos 1 por b menos a entre n al cuadrado. ¿Qué más podemos hacer? Pues observa que el primer sumando, este sumando, esto ya se debe hacer. Déjenme silenciar a alguien. A ver.
Desactivar audio. A ver, ¿cuál es? Aquí. Ahí está. Bueno, el primer sumando, el que está en verde, no depende de la n. Lo que está dentro, no depende de la i. Lo que está dentro de la suma, en verde, no depende de la i. Esto es una constante. A por b menos a entre n es una constante. Entonces lo podemos sacar de la suma. Y nos termina quedando a por b menos a entre n por la suma desde i igual a 1 hasta n de la constante 1. Más, en el segundo sumando, ¿qué podemos hacer? Pues nuevamente, b menos a entre n al cuadrado no depende de la i, que es donde corre la suma, ¿no? Corre desde i igual a 1 hasta n. b menos a entre n al cuadrado es una constante. La podemos sacar. ¿Y qué nos termina quedando? Que esto es b menos a entre n al cuadrado por la suma desde i igual a 1 hasta n de i menos 1. ¿Ok? Ahora, un detallito, de un poquito, un tipo cambio de variable que vamos a hacer en el segundo sumando. Fíjense en el segundo sumando. Fíjense en este sumando. La suma empieza en 1. Es de i igual a 1 hasta n. ¿Y qué está sumando? A i menos 1. ¿Qué pasa cuando i es igual a 1? Cuando i es igual a 1, aquí tenemos nuestro primer sumando, ¿quién es? 1 menos 1, que es 0. Ese no contribuye nada. Cuando i es igual a 2, ¿qué sumando tenemos? 2 menos 1, que es 1. Cuando i es igual a 3, tenemos 2. Cuando i es igual a 4, tenemos 3. Hasta que llegamos a i igual a n. Y nuestro sumando, ¿cuál es? N menos 1. Entonces ahí podemos hacer un cambio. Le podemos hacer un cambio a esta suma y expresarla de la siguiente manera. Como a por b menos a entre n. Otra cosa más. Este sumando, que le voy a poner de color azul, está sumando aquí n veces 1. O sea, es la suma desde i igual a 1 hasta n de 1. Entonces tienes 1 más 1 más 1 más 1, n veces. ¿Eso a qué es igual? Es igual a n. Exactamente. Entonces esto nos queda a más b menos a entre n al cuadrado. Y el que está en rojito lo vamos a escribir de esta manera. Como la suma es de i igual a 1 hasta n menos 1 de i. ¿Estamos de acuerdo que sigue siendo la misma suma? Por lo que dije de que cuando i es 1, en la de arriba. Cuando i es 1, ¿cuánto vale el sumando? 0. Cuando i es 2, vale 1, el sumando correspondiente. Cuando i es 3, vale 2. Cuando i es n, vale n menos 1. El sumando que está de azul sería ¿no? ¿Este sumando? A ver, déjenme ver el chat. Ahí voy. Profe, ¿cómo salió el sumando azul? El sumando azul salió del que está encimita luego. Que está en verde. Tenemos la suma desde i igual a 1 hasta n de a por b menos a entre n. Eso es una constante. A por b menos a entre n es una constante. Entonces, esa constante no depende de la i. Sácala. ¿Sale? ¿Qué es esto justamente? Esto que voy a poner de otro color. Por ejemplo, de naranja. Esa es la constante. La sacamos y ¿qué nos quedó dentro de la suma? Pues la constante 1 únicamente. Entonces tenemos la suma desde i igual a 1 hasta n de 1. Sumas n veces 1, eso nos da n. Sí, o sea, básicamente lo que se hizo fue, sacas la constante, te queda la suma de n veces 1, eso es n, y nos termina quedando a por b menos a entre n por n. ¿Sí está bien? Bueno, si hay dudas me dicen, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos? A ver, déjenme ver. La última suma roja no sería desde i igual a 0. No sería desde i igual a 0 por lo que les comenté. A ver, déjenme ver. No sería desde i igual a 0 porque, a ver, aquí lo voy a hacer. Desarrollemos esa suma, la de i igual a 1 hasta n de i menos 1. ¿Cuál sería el primer sumando? 1 menos 1. El segundo sumando sería 2 menos 1. Después el tercer sumando sería 3 menos 1.
Así seguimos hasta n menos 1. Esto es igual a 0 más 1 más 2 más n menos 1. Bueno, eso lo puedo escribir como el 0 vale que eso, ese quítalo, y esto termina siendo la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de i. Porque el 0 no contribuye nada. Y tu suma realmente llega hasta n menos 1. Entonces, hacemos un cambio de variable, eso es lo que estamos haciendo, un cambio de variable, y nos termina quedando esta expresión. ¿Ok? Bueno, déjenme ver el chat. Suma lo mismo. Ok, va. Entonces nos queda eso. Y aquí recordamos la fórmula de Gauss. Aquí la pongo. Fórmula de Gauss. De los primeros n números. 1 más 2 más m es igual a m por m más 1 sobre 2. ¿Ok? Con i igual a 2, la suma azul no tendría que ser mayor que n. Suma azul no tendría que ser mayor que n. Que suma todos los unos. A ver, déjenme ver. Profe, con i igual a 2. Profe, la suma azul no tendría que ser mayor que n. ¿Por qué la suma de todos los... ¿Por qué suma todos los unos? Bueno, a ver, vamos paso a paso. Sumamos todos los unos para simplificar la expresión. O sea, exactamente, sería 1 más 1 más 1 más 1 n veces. A ver, déjenme ver nuevamente. O sería como... ¿Qué es uno? No, mira, la suma, ¿cuántos sumandos tiene esta suma? Tiene n sumandos. ¿Y cuáles son sus sumandos? Son 1. Entonces está sumando 1 más 1 más 1 más 1 más 1 n veces. Aquí lo vamos a poner. La suma desde i igual a 1 hasta n de 1, eso es una abreviación de esto. 1 más 1 más 1 más 1 n veces. Lo estamos abreviando de esa manera. Pero sumar n veces 1, eso nos termina dando n. ¿No? Es lo que estamos haciendo. ¿No? Entonces, pues mejor lo simplificamos. Lo dejamos expresado como una n. Eso es n. ¿Ok? Y entonces, por eso lo expresamos de esta manera. Además, nos conviene porque después esta n que está en el numerador se va a cancelar con la n del denominador. Se nos va a cancelar. Y bueno, y vamos a ocupar la fórmula de Gauss para lo que está de color como rojito, ¿no? Este de aquí. ¿Qué nos queda? Nos queda que esto es igual a, simplificamos. Esto va a ser a por b menos a, porque se nos cancelan las n's, más b menos a entre n al cuadrado. Observen que la suma va desde 1 hasta n menos 1. Entonces, sustituimos en la fórmula de Gauss y nos va a quedar que esto es n menos 1 por n sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Sustituimos, ¿ok? Ahora vamos a simplificar esa expresión. Simplificamos y nos va a quedar que esto es a por b menos a más b menos a entre n. Vamos a desarrollar ese binomio. Nos va a quedar b cuadrada menos 2ab más a cuadrada entre n cuadrada multiplicado por n cuadrada menos n sobre 2. ¿Qué es lo que se hizo? Se desarrolló el binomio y se multiplicó n menos 1 por n. Nos quedó n cuadrada por n menos 1. Este es este. Y este de aquí es este. ¿No? Y este es este. ¿Ok? Ya los puse de un color. Bajo tantito. ¿Qué más hacemos? Pues vamos a simplificar. Vamos a simplificar esa expresión. Nos termina quedando que esto es a por b menos a cuadrada. Se nos cancela una n cuadrada. Vamos a cancelar una n cuadrada. Esto termina siendo más b cuadrada entre 2 menos ab más a cuadrada entre 2 menos b cuadrada entre 2
B cuadrada, déjenme lo escribo de esta manera, B cuadrada menos AB más A cuadrada entre 2N. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que está en café lo distribuimos en lo que está de color azul. N cuadrada menos N entre 2 lo podríamos ver de esta manera. N cuadrada entre 2 menos N entre 2. Es lo mismo, ¿no? Lo que estoy poniendo ahorita es lo mismo. Entonces, este producto, que es el que está de color café, lo distribuimos en esta resta. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando este sumando y este sumando de acá. Nos queda eso. Simplificamos. Se nos va este AB con este AB de acá. Este AB y este AB se cancelan. Después, ¿qué más se va a cancelar? Nada más eso se cancela. No, otra cosita más. Podemos, el menos A cuadrada con el A cuadrada entre 2, podemos hacer la resta. ¿Qué nos termina quedando? Que eso es B cuadrada entre 2 menos A cuadrada entre 2 menos B cuadrada menos AB más A cuadrada entre 2N. ¿Ok? Y ahora una pregunta. Hasta aquí dejamos esta parte, pero nada más quiero comentarles algo. ¿Qué pasa con este sumando? El último. Este de aquí. Este sumando, cuando n tiende a infinito, ¿a dónde se va? Cuando n tiende a infinito, ese sumando se va a 0. Pero fíjense, cuando n tiende a infinito, intuitivamente, ¿qué estamos haciendo? Voy a subir tantito. Eso se va a 0 y entonces, ¿a dónde converge esta expresión? Esta sucesión convergería a b cuadrada entre 2 menos a cuadrada entre 2, que es el valor que dijimos que tiene que ser el de la integral, ¿no? Digamos que b cuadrada entre 2 menos a cuadrada entre 2, voy a subir tantito, es la integral de AB de f de x, ¿no? ¿Y eso por qué pasa? Bueno, intuitivamente, ¿qué significa hacer n tender a infinito? Que n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, estamos refinando a la partición homogénea. Cuando tenemos P1, tenemos una partición con solo 2 puntos. Cuando tenemos P2, tenemos una partición con 2 puntos. P3, P4, P5, cada vez vamos consiguiendo más y más puntos. Entonces, cada vez la vamos refinando. La vamos refinando más y más y más y más. Y se van haciendo sumas inferiores más grandes. ¿Qué pasa cuando refinamos? Las sumas inferiores crecen, van creciendo. Y cuando la n tiende a infinito, las sumas inferiores se aproximan al valor de la integral. Y eso se puede formalizar, no se queda nada más así como un comentario. Eso tiene que ver con este lema. De que si A es un subconjunto de B, el supremo de A es menor o igual al supremo de B y el ínfimo de B es menor o igual al ínfimo de A. Porque, ¿quién sería B? ¿Quién sería B en el ejemplo de abajo? B sería el conjunto de todas las sumas inferiores. El conjunto de todas las sumas inferiores. ¿Quién sería A? A sería el conjunto de todas las sumas inferiores respecto a las particiones homogéneas. O sea, el conjunto de las sumas inferiores de F respecto a la partición Pn, donde n es un número natural. ¿Qué va a pasar? Pues que este supremo, el supremo del conjunto de las sumas inferiores respecto a las particiones homogéneas, son menores o iguales que el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores de F respecto a cualquier partición. Y entonces ahí lo que vamos a hacer es ensandwichar. Con las sumas inferiores y superiores respecto a las homogéneas, vamos a ensandwichar y vamos a concluir que la función es integrable. Pero eso lo vamos a hacer la siguiente clase con mucho cuidado. Pero la clave está en este lema, ¿ok? Lo hacemos después. Hasta aquí dejamos la clase. Si hay dudas me dicen, por favor. Voy a cortar la transmisión. Nos vemos mañana, ¿va? Voy a cortarla. Bueno, antes de eso. Para subir calificación, estaba pensando que pueden entregar el punto extra, el que venía en el examen, que valía 3 puntos, ¿no?
que siga valiendo 3 puntos. No, perdón, que valga 2 puntos. Que valga 2 puntos, entréguenlo, nos lo mandan me lo mandan a mí al correo me lo mandan, a mi correo. Me mandan el punto extra al correo. ¿Hasta cuándo tienen? Hasta el viernes de esta semana para resolver el problema extra del examen, si es que quieren subir calificación. Si no quieren, no hay ningún problema, ¿no? En promedio general, no. Solo va a ser sobre el examen. Son 2 puntos sobre el examen. Entréguenlo a más tardar el viernes, o sea, hasta las 11:59 de la noche. Tienen para entregar ese problema. Mándenmelo al correo. Yo lo reviso. ¿Cuánto valdría? 2 puntos. Eso sería para subir calificación en ese examen. Y aparte va a haber otra dinámica para subir calificación. Pero esas se las digo yo creo mañana, a más tardar. Ya mañana les digo cómo estaría esa dinámica. Serían demostrar un problema, pero que ustedes lo expliquen. O sea, ya sea por que ustedes lo graben, el video, o que en vivo nos lo quieran explicar como ustedes quieran, ¿no? Bueno, eso se los voy a comentar mañana, cómo va a ser la dinámica, ¿no? Pero bueno, más o menos ese es el plan. Lo que sí es un hecho es que el viernes, a los que quieran, me pueden mandar el problema extra resuelto y va a valer 2 puntos, ¿ok? Bueno, pues ahora sí, corto en la transmisión, nos vemos mañana. Chao.